una vez más a mi canal. Espero que se hayan suscrito y que compartan los contenidos. En el video de hoy le voy a responder unas cuantas preguntas de aquí de la página de Xtalks, las cuales son preguntas de suma importancia para nosotros como compradores a través de internet o de compras online. Y la pregunta que tenemos hoy, la primera pregunta de este video, es sobre las devoluciones al momento de hacer una compra de stock en stocks. ¿Qué sucede? Siempre al momento de comprar, queremos hacer una compra, hacemos la compra, nos llega el artículo que nos llega no es el artículo que queremos. ¿Qué hacemos en ese caso? Preguntamos si hay devoluciones. Y hoy vamos a empezar con las preguntas de importancia al momento de hacer una compra y las cuales debemos de hacernos antes de hacer esa compra en cualquier página en línea. No se lo pierdan, quédense hasta el final del video y aprenderán junto conmigo todas las preguntas que nos podemos hacer antes de hacer una compra a través de esta página increíble de stocks. La primera pregunta que nos tenemos es: ¿se permiten devoluciones o cambios a través de la plataforma de Xtalks? Y aquí está la respuesta que la plataforma nos da. Y dice: debido a la naturaleza anónima de nuestro mercado en vivo, no podemos ofrecer devoluciones. Y en esa sencilla línea, Xtalks nos está diciendo que no hacen devoluciones. Es un punto menos a su favor, pero según la información que nos han dado y hay en su página, los artículos que compras en esa página son realmente legítimos y originales. Entonces seguimos leyendo en la parte que dice: no podemos ofrecer devoluciones, cambios o permutas, incluso si ordenó el tamaño incorrecto. O sea que si ordenaste una zapatilla o algo en stocks y fue con el tamaño incorrecto al momento de comprarlo, no podrás devolverlo porque no reciben devoluciones. Dice que tienen una buena noticia y es que siempre pueden revenderlo con nosotros si ya no deseas el artículo. A la parte de no tener devoluciones, ellos le añaden, si lo estamos leyendo acá directamente desde su página, nos dicen acá que no hacen devoluciones, pero si tú no te gusta el artículo que has comprado o cometiste un error al comprar lo que compraste a través de esta página, puedes revenderlo con ellos si ya no quieres o no te gusta el artículo. Dice: tenga en cuenta que si es residente de Estados Unidos o del Reino Unido y desea ejercer su derecho de desistimiento, puede encontrar más información en nuestras preguntas frecuentes como residente de EU o de Reino Unido. ¿Cuál es mi derecho de desistimiento? Dice: tenga en cuenta que si ya recibió su artículo, el derecho de desistimiento finaliza en 14 días. Si eres residente de Estados Unidos y vas a devolver el artículo, tienes 14 días para hacer esto. Y dice: después del comienzo del periodo de desistimiento, por ejemplo, recibido su artículo pedido el lunes 1 de marzo, un ejemplo del 2021, el periodo de retiro comienza a partir del martes 2 de marzo. O sea, tú recibes el artículo hoy y el día siguiente empieza la fecha para tú poder hacer el desistimiento si eres de Estados Unidos, por lo que he visto, o el Reino Unido. Entonces, ¿qué dice aquí? El periodo de retiro finaliza en el vencimiento del lunes 15 de marzo. ¡Wow! Es increíble que una página que nos ofrece tantas cosas no tenga devoluciones, pero así es esta página. Y otra pregunta que nos hacemos es cuando estamos haciendo una compra, es el tiempo de llegada o el tiempo a recibir
ese artículo en nuestra dirección de envíos, en qué momento, en qué tiempo tomará para llegar ese artículo. Y aquí tenemos esa pregunta. Entonces vamos acá, le damos clic. Y aquí dice, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir mi pedido? Vamos a ver el tiempo que puede durar un artículo al momento de hacer nuestra compra a través de esta página. Dice, Stock se esfuerza por completar todos los pedidos en un plazo de 7 a 12 días hábiles. Eso no incluye fines de semana ni feriados. Sin embargo, la mayoría de los pedidos se completan antes. Los tiempos de envío varían según la rapidez con la que el vendedor nos envíe el artículo para su autentificación. Una vez que su artículo haya pasado con éxito el proceso de verificación, recibirá información de seguimiento para su compra. Eso quiere decir que pueden tardar de 7 a 12 días dependiendo el vendedor del artículo a quien tú le hayas comprado el artículo, porque ellos se encargan de verificar ese artículo a ver si es legítimo, por lo que nos dicen acá. Y dicen que puede tardar de 7 a 12 días. Puede durar menos o puede durar más, todo dependerá del vendedor al cual tú le hayas comprado a través de Xstocks. Entonces dice, a continuación se muestra un par de preguntas comunes y sus respuestas. Dice aquí, mi artículo ha sido recibido en stock para autentificación, pero aún no he recibido el pago. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de verificación? Dice, el proceso de verificación dura entre 1 a 2 días hábiles. Wow, tiempo atrasado. El proceso puede extenderse unos días si hay problemas en la autentificación. Dice, mi artículo es esperado, recogida del transportista. ¿Qué significa esto? Dice, felicidades, su producto auténtico está en nuestro muelle listo para ser recogido por un transportista. Una vez que nuestros socios de transporte de envíos recojan su pedido, le enviaremos el número de seguimiento. El número de seguimiento sabemos todos que es el número con el cual podemos hacer seguimientos a todos los pedidos que hemos hecho por internet para saber en qué estado se encuentra, si ya llegó a nuestra dirección de envío o en camino, en qué tiempo le falta para llegar y el transcurso del lapso que lo han recibido, personas que lo han recibido y el tiempo que han intercambiado en el transcurso los transportistas. Y otra pregunta que podemos terminar aquí. Ya tenemos esa. ¿Y qué es una oferta? ¿Y cómo compro en stock? Ya le he enseñado en videos anteriores cómo hacer sus compras, cómo hacer la compra, cómo registrarse, cómo agregar su dirección de envío y su método de pago. Hice un video nuevamente en cómo registrar todo, ya que habían problemas, ya lo expliqué en otro video, para agregar sus dirección de envío y su método de pago, que agregaban los datos, pero Xstocks no se lo permitía. Pero al parecer era un error al momento de traducir la página al español para poder entender los pasos, pero en unos de los videos que hice ya está resuelto y es que, se lo vuelvo a recordar, no al momento que te registres en Stocks, no traduzca la página al español. Ingresas los datos de tu método de pago y tu dirección de envíos con la página en inglés para que Stocks te lo pueda autentificar y que puedas registrar tus datos correctamente y te lo pueda aceptar la plataforma. Bueno, mi gente, estas dos preguntas son dos preguntas que siempre no hacemos al momento de hacer una compra por internet y por ende quise hacerle este pequeño video para que puedan entender que en stocks no hay devoluciones, pero sí puedes revenderlo con ellos en su página. Y el tiempo de espera, bueno, el tiempo de espera es un tiempo algo más, según dice, varía, puede llegar antes de los 7 días o antes de los 12 días, o puede tardar un poco más dependiendo todo lo que hayan hecho, el proceso que tiene que pasar sobre ellos para que sean y vean que el artículo que están vendiendo a través de su plataforma es auténtico. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que les sirva de ayuda antes o el momento que quieran hacer una compra en esta increíble página. No olviden suscribirse y compartir los contenidos. Hasta la próxima.